¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta en invitación de CNN Chile y Universidad Central. Durante la semana, el Banco Central encendió las alertas al corregir su proyección de crecimiento para nuestro país durante este 2014. En promedio, creceríamos del orden del 2%. Décimas más, décimas menos, preocupante porque también se habla de una inflación sobre el 4%, aumento del desempleo. En fin, las razones por las cuales se está dando esta desaceleración, que para otros es un frenazo, unos dicen factores internacionales, otros factores domésticos, en fin, comenzamos a analizarlo con nuestro panel de lujo. Bienvenido, don Andrés Saldívar, abogado, expresidente del Senado, exministro, senador del Maule Norte y miembro de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias por la invitación. No quise decir el currículum completo, don Andrés, porque los premios, los reconocimientos, en virtud del tiempo. Don Felipe Gas, economista, académico y diputado por Santiago. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias por la invitación. Y por supuesto también saludamos a Roberto Castro, que es ingeniero comercial, máster en economía de la Universidad de Lovaina, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. Hola, Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos con cierta preocupación por la situación y la gente entendida como ustedes y responsables también de la toma de decisiones son los que de alguna manera nos van a ilustrar para prepararnos y ver qué es lo que viene, las causas, las razones, en fin, por dónde podrían venir probables soluciones. Si yo te dijera, Roberto, si que nos hiciera un diagnóstico de este primer tiempo de la economía chilena, ¿cómo lo definiría? ¿Desaceleración o frenazo? Yo más que desaceleración o frenazo, yo diría que empezamos a subir una cuesta y entre medio de la cuesta se nos puso más pesada. Aquí hay factores que son externos y que ya venían del año pasado, que contribuyen a la desaceleración, ¿ya? Y una vez que entramos en lo que fue el terreno electoral, evidentemente en todos los países cuando se produce una contienda electoral, todo el mundo aquieta sus proyectos porque espera ver cómo se resuelve esa contienda, entonces ahí hubo ya un problema de expectativas, y cuando entramos de lleno al gobierno de la señora Bachelet, entramos con un problema que tiene que ver con, no nos pusimos de acuerdo en la reforma tributaria al inicio, y eso el país lo ha sentido, ¿ya? Y como el país lo ha sentido, quiere que el mundo político nos dé una señal y nos diga, bueno, nos pusimos de acuerdo, vamos a entrar ya, seguimos de aquí para adelante, porque una vez que partamos con el acuerdo de la reforma, de ahí para adelante la cosa se va a desahogar. El preacuerdo no logró dar vuelta a las expectativas y ese es un problema, digamos, que tiene que ver con que la gente sintió, ¿ya?, de que en el corto plazo la economía chilena se va desacelerando, como tú dijiste, pero más bien porque hay factores que le hicieron cuesta arriba. ¿Internos? Más que externos. Externos y internos. ¿Cuánto pesa cada uno? ¿50-50? Mira, eso siempre es difícil de decir y como decía hoy día José Gregorio, sería faltar el respeto a la profesión decir un número, digamos, ya, pero claramente aquí hay factores que tienen que ver con temas externos como la economía europea, la economía japonesa, la reciente regularización de la economía china y también factores que nos afectan internamente como todo lo que es el ciclo de inversiones mineras, por ejemplo, que logró una maduración y que ya bajaron los precios del cobre, entonces tampoco vamos a ver tanta inversión minera como hemos visto en los años anteriores, que llegó a ser 6,5% del PIB. Felipe, diputado, su opinión al respecto de la situación. Bien general. Yo creo que se ha dicho mucho, pero yo quisiera agregar un elemento adicional. Y es que una cosa es subir los impuestos, que siempre un gobierno tiene el derecho de poder hacerlo, no hay novedad, pero hacerlo en forma improvisada, hacerlo sin consenso transversal, hacerlo de alguna forma generando incertidumbre, creo que es lo que hoy día nos tiene en la situación más compleja. De hecho, a mí lo que más me preocupa de la situación actual no es solamente que tengamos una mayor carga tributaria, sino que hay muchos agentes económicos que piensan que incluso aunque se apruebe esta reforma tributaria, el debate sobre lo tributario va a quedar completamente abierto. ¿Y por qué? Primero, porque no es evidente de que el nuevo sistema genere efectivamente un modelo simple que nos asegure que la elusión, por ejemplo, se va a resolver. O sea, al contrario, estas más de 200 indicaciones hacen a muchos pensar de que el debate tributario va a quedar completamente abierto. Segundo, el uso de esos recursos tampoco está claro. Llevamos más de 5 meses discutiendo sobre reforma educacional y le hemos pedido al ministro Izaguirre que nos distinga cuál va a ser la arquitectura financiera de esa reforma educacional. No tenemos idea. Para colmo, esta semana, recién pasada, el gobierno anunció un paquete de medidas para activar la inversión pública, que paradójicamente se financia en un 50% con recursos de la reforma tributaria. O sea, este es el mundo de loco. Hacemos una reforma tributaria, vemos que la economía se frena y volvemos a poner recursos para reactivar la economía. Entonces, honestamente, creo que lo más preocupante hoy día es que, incluso aprobada esta reforma tributaria, vamos a tener un escenario de preocupación y de incertidumbre de si es que finalmente se resuelve el debate tributario como fue en los años 90, que tuvimos décadas de reglas del juego parejas que permitían a los agentes económicos planificar,
o si es que aprobando esta reforma tributaria queda abierto el debate y vamos a volver a tener un debate tributario en 3 años más, que sería obviamente muy malo para la inversión y para la economía. El Banco Central de hecho ya proyectó una caída en la inversión que realmente es bien sorprendente, porque el año pasado, o sea, hace un año, proyectaba para este año un aumento de 4,5 y ahora está proyectando una caída. O sea, honestamente las luces rojas ya se prendieron. ¿Se prendieron las luces rojas, senador? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? No, yo primera cosa es un tema que hay que tomarlo como una realidad. Yo coincido con Roberto en este tema, ¿no es cierto?, que hay temas externos, factores externos y factores internos. Y nadie puede negarlo. Pero principalmente, y este debate lo tuve por lo demás yo con el ministro de Hacienda del gobierno Piñera, el año pasado. Cuando discutíamos la ley de presupuesto, el ministro Larraín nos llevó una propuesta de cálculo de ingresos diciendo que la economía chilena iba a crecer un 4,9%. Ahí están las actas. Yo le dije, mire, usted está totalmente equivocado, desfasado. El proceso chileno viene un proceso de desaceleración que corresponde no solo a temas propios del gobierno acá, sino que viene porque el ciclo también de la economía mundial está en un proceso de desaceleración. Había una baja en los precios de los commodities, ¿no es cierto? Había una crisis muy profunda en el mercado europeo. Estados Unidos recién se está rehabilitando con algunas dificultades. China está todavía en un proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, pero también con ciertos sesgos de riesgo, y en general, y América Latina, ¿para qué decir? No somos una excepción. Aquí no es que Chile esté en un proceso de desaceleración. Ahora, esto no quiere decir que tampoco tenga que traernos la calma, decir, bueno, no nos importa porque a los demás le está pasando esto, no. Yo creo que esto es un tema que venía antes, venía en un proceso de desaceleración. Lo importante ahora es cómo le damos el cambio de signo de desaceleración hacia crecimiento. Y hay que tomar entonces la parte positiva del mensaje del presidente del Banco Central ayer. Pues no dice por una parte, efectivamente vamos bajando, incluso yo le dije al presidente del Banco Central en el último presentación de IPOM en la Comisión Mixta de Presupuesto, en la Comisión de Hacienda del Senado, yo le hice ver cuando él nos habló que el crecimiento en ese tiempo, él lo calculaba al orden del 3 al 3.5, yo le dije que creía que era un poco optimista. Y cuando el director de presupuesto fue hace 2 meses atrás a la Comisión Mixta de Presupuestos a darnos un informe sobre la gestión presupuestaria, habló de un crecimiento para este año de 3.2 y el IGMF está equivocado. La tendencia, por lo que viene, la tendencia económica del ciclo de crecimiento en el mundo y por lo que afecta a Chile, que es una economía abierta, muy dependiente de lo que pase fuera, yo le dije que íbamos a estar más bien bajo el 3, sobre el 3. Y creo que eso no es por un problema de ponerse, ¿no es cierto?, en términos pesimistas, sino porque es una realidad. Ahora, ¿cómo vemos el tema positivo? Lo que dice el presidente del Banco Central. Estamos en crecimiento, pero vamos a volver a fin de año, dice, a recomponer, meter todo el crecimiento, y vamos a ir aumentando el crecimiento, y el año próximo vamos a bordear un crecimiento alrededor del 4%, que no es lo óptimo, pero que eso ya es un crecimiento más o menos razonable. Y a su vez nos dice, mire, si bien la inflación, como sea, efectivamente, también por causas externas, también por el aumento del precio del dólar, claro, eso no son responsabilidades del gobierno, de los gobiernos de turno, vamos a tener un crecimiento de la inflación mayor, dice, pero, dice, no se preocupen, porque la tendencia del PIB, de la inflación, ¿no es cierto?, en tiempo largo, medio, va a volver el año 2015 al 3%. Ahora, ¿qué incidencia tienen los actores políticos internos en este ambiente de incertidumbre? Porque tú lo señalabas que no se llegó con una propuesta al momento de asumir, que uno esperaría que un grupo, una coalición que aspira a llegar a la presidencia viene con los proyectos armados. Uno lo esperaba así, por ejemplo, de Piñera con los grupos tan tabú que llegan los proyectos armados, pero se llegan con trabajos con poco trabajo prelegislativo. Entonces, los actores políticos nuestros, ¿de qué manera han incidido en este ambiente de incertidumbre? Porque hay dimes, desmentidos, vamos por aquí, vamos por allá. El único momento de calma que hubo fue para la firma del protocolo, pero todavía parece que el trecho entre esa firma y el momento de concretar los proyectos se ha ido extendiendo y no ha dado la calma suficiente, a lo menos a los actores que pueden hacer algo ante esta situación. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que lo que no tenemos que seguir haciendo es buscando las causas, ¿ya? Si esto fue el gobierno Piñera o es la reforma tributaria. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que nos llamó ayer el presidente del Banco Central, que creo que fue muy acertado cuando dice, mire, estamos pasando por un momento difícil, no dramaticemos, vamos a crecer al 2% y siempre crecer es positivo, pero tenemos que empujar todo este carro. Y eso significa que tenemos que moderar nuestras expectativas. Tenemos que tener un discurso que sea coherente, tanto las autoridades
del gobierno como las autoridades legislativas, diciendo, bueno, ¿qué es lo que esperamos de la economía? ¿Cómo esperamos que vamos a salir? Yo no veo que esto sea un problema que vayamos a caer en recesión. Una recesión significa 2 trimestres seguidos sin crecer, no es la situación, por el contrario, vamos a crecer al 1,8, seguramente a fin de año vamos a estar registrando, digamos, y eso significa que la economía chilena efectivamente tiene un bajón, pero que nos vamos a recuperar. El alza del precio del dólar que confirmaba el senador efectivamente va a contribuir a que el sector exportador se recupere. Debemos recordar que en los últimos años el dólar estuvo hasta en 4.60, ¿ya? 2012, 2013. Entonces, efectivamente, cuando se recupera el precio del dólar, los exportadores saltan, porque ahora tenemos mayor actividad. ¿Qué significa mayor actividad del sector exportador? Significa que contrato más gente, que hago más siembra, que por lo tanto cosecho más y exporto más, particularmente en el agro, que es una de nuestras grandes, y que además es estacional, o sea que viene ahora en octubre, ya vamos a estar viendo efectos positivos, ¿ya?, de esa recuperación del sector exportador. Y una cosa, Felipe, el discurso al comenzar el gobierno, hubo, yo diría, mucho entusiasmo, obviamente por la mayoría parlamentaria, por los resultados en la urna, por el nivel de popularidad que tenía en ese momento Michelle Bachelet. Pero había mucho discurso pro Estado. El Estado incluso en un momento elimina la ISAPRE, el Estado con el 7% lo iba a administrar, el Estado va o lo va a hacer o no lo va a hacer, depende del proyecto, va a intervenir en la educación. Entonces se forma una dicotomía público-privada, un distanciamiento público-privado, y genera desconfianza. Incluso el expresidente Lagos, en el famoso discurso de Icare, dice que se pongan a trabajar en alianzas público-privadas, diciendo no existe alianza público-privada hoy día. ¿De qué manera incidió ese factor de desconfianza entre los dos actores más importantes de la economía, los públicos y los privados? O sea, sin lugar a dudas, cuando tienes un gobierno que en el fondo abandona la lógica de ver al sector privado como un aliado, y viene un gobierno completamente ideologizado que habla de retroexcavadora, que la verdad es que piensa, y de hecho el ministro Arena, cuando yo me tocó estar en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, lo que vivimos en la Cámara de Diputados fue una vergüenza. O sea, en el fondo el ministro Arena diciendo que esto no iba a afectar en ningún caso la inversión, después de pocos meses tuvo que decir que en realidad parece que no era así, le pedíamos estudios, ¿cuánto va a afectar la inversión? Y ahí yo, perdón, un comentario de lo que decía recién el senador. La verdad es que hoy día, a diferencia de otras crisis, Chile está creciendo menos que el mundo. O sea, echarle la culpa a los factores externos por lo que estamos viviendo nosotros, siendo que hoy día estamos destruyendo una cantidad de empleo, probablemente de aquí a fin de año vamos a tener más de 100.000, o sea, ya tenemos una estimación de más de 100.000 empleos destruidos, o sea, y los factores internos desgraciadamente no los podemos arreglar, pero los factores internos sí los podemos arreglar. Y aquí lo relevante, yo discrepo también, perdón, con lo que nos dice el presidente del Banco Central, de que lo que importa es mantener la calma. Aquí lo que hay que hacer es actuar. Y yo honestamente espero un cambio de rumbo en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Y qué es lo que espero? Y yo sé que es difícil hacerlo porque hay compromiso, porque en el fondo... pero cuando tú ves que la economía se está frenando, que los empleos se están destruyendo, lo que hace falta, y lo dijo el presidente Lago, es decisión política. Y no simplemente quedarte amarrado a una camisa de fuerza con tus promesas de campaña. O sea, el realismo económico debiera hacer reaccionar al gobierno, y yo honestamente creo que aquí debiera formarse una comisión amplia, diversa, decir, miren, vamos a tener... porque yo creo que si que aprobamos esta reforma como está, de verdad, mi gran temor no es solamente los efectos que ya tiene esta reforma, sino que tengamos una discusión permanente en materia tributaria y que no termine. Y sabemos en economía, las cosas más básicas, que los impuestos más altos, sí, afectan la inversión, afectan el empleo, pero lo que la termina de matar es cuando los debates quedan abiertos. De alguna manera, senador, ¿de qué manera comparte usted las palabras del expresidente Lagos cuando dice falta decisión política para poder solucionar, porque él dice aquí no hay crisis financiera, falta decisión política? ¿Y de qué manera, cuál es el rol que tendría que tener en el sentido la presidenta Bachelet y ustedes como coalición para poder impulsar esta decisión política, si es que es lo único o una de las fórmulas para salir de este impasse? Mira, yo primero que, antes de responder la pregunta, quiero decirle a Felipe algo que es muy importante. Yo creo que no es efectivo que en materia de reforma tributaria, que fue aprobada por la unanimidad de los senadores de todos los partidos políticos, salvo... No fue unánime. Espera, salvo, estoy haciendo eso. Okay. La única, la Lili Pérez. No hay unanimidad. Sí, porque representaba un poco el criterio de Sebastián Piñera, que no quería por ningún motivo la reforma, pero la unanimidad de los senadores, el Partido de Renovación Nacional, la UDI y todos los partidos de gobierno. Por lo tanto, despejemos ese tema. Segundo, porque yo creo que la reforma tributaria no va a estar sujeta a lo que dice Felipe, ya está resuelta, ya está asimilada por el sector privado.
El mundo empresario ya la tomó en su mano. Ya la tiene, mira, eso viene anterior, mira. El problema de la recesión, insistamos, en parte, por supuesto, provoca el ruido, pero lo peor de todo, Felipe, cuando al ruido se le pone parlante y se aumenta el ruido. Pero si son empleos reales... No hablemos, mira, hable todo lo que tú quieras. La desocupación está igual que antes, está a 6.5. No se han perdido pero no ha aumentado la desocupación. Pero si lo importante son los empleos, no la desocupación. No ha aumentado la desocupación. Entonces no metamos más ruido, porque esos discursos, por eso es que el discurso del presidente del Banco Central es muy importante. Dice, mire señor, cada uno tiene su apreciación, cuál es la causa o no causa de la desaceleración. El problema es asumir cómo lo hacemos para resolver este tema. No es efectivo que Chile esté creciendo menos que el nivel promedio mundial. No es efectivo. No es efectivo porque además tú estás tomando cuenta. Lo dijo ayer también. No lo dijo. Yo estaba ahí. No lo dijo. No lo dijo. Lea el informe. Bueno, no lo dijo. Yo lo leí y estaba ahí presente. No lo dijo. ¿Estamos creciendo más que el mundo? Es importante que usted lo diga. Estamos en el promedio de lo que está pasando en el mundo. Perú, Argentina, Brasil está caída. Está casi en recesión, Venezuela, Colombia, todos están bajo el promedio nuestro. Entonces, hablemos las cosas con seriedad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo realmente, ¿no es cierto?, tienen que hacerse las cosas para poder que el país retome el crecimiento? Y está muy claro. Se ha llamado a un acuerdo público-privado, había una respuesta tanto del sector privado como del sector público en este tema. El presidente Lagos efectivamente hizo la observación que tú me dices, decisión política. Efectivamente, yo creo que puede ser que en temas que son muy importantes, que son los temas de energía, como se requiere más decisión política. En temas de infraestructura se requiere más decisión política. Pero ¿a dónde voy yo? El presidente, yo creo que cometió un error al hablar de 8 años. Yo no hubiera hablado de 8 años. Yo hubiera hablado así de casos concretos. Como será en el caso del presidente Piñera, en materia de infraestructura, no avanzó nada. Tuvo 3 ministros de Obras Públicas. 3 ministros en 4 años. En materia de energía, no nos olvidemos que por un telefonazo paró la instalación de un proyecto en el norte con razones o sin razones. Rompió la institucionalidad. Esas son las cosas que requieren decisión política. Que haya realmente, ¿no es cierto?, decisión. Mire, señor, vamos a materia de energía, vamos a hacer tal cosa y tomamos las decisiones. Mire, en materia de infraestructura, la Radial Oriente, hace 8 años que está ahí y no se toman decisiones. Eso es lo que se refiere. Como sea en el caso del puente del Chacao. Efectivamente hubo una decisión, ¿no es cierto?, en un momento dado del presidente Lagos por hacer, y luego, ¿no es cierto?, la presidenta Bachelet lo dejó sin efecto y después Piñera lo planteó. Bueno, esas son las cosas que requieren decisiones políticas. Y donde llama al presidente Lagos eso, yo creo que no es ninguna observación a ningún gobierno, nada, sino que en general. Hay que tener decisiones políticas. Y lo otro, insisto, y en la economía. No solamente en la infraestructura. Insisto en la economía, la experiencia. La economía, lo importante es evitar hacer más ruido de lo necesario. El país está pasando por un proceso de recesión. Pueden haber causas internas, yo no las niego. Por supuesto que pero te quiero decir un solo ejemplo. Cuando en el año 91 se hizo este mismo debate sobre la reforma tributaria, este mismo debate, se aumentaron los impuestos en la misma proporción que se aumentaron ahora. Se dijo que el país no iba a crecer. ¿Qué pasó? Los 2 años siguientes la economía creció al 7%, no al 5%, ni al 4%. ¿Usted cree que va a pasar eso ahora? Hacemos una pequeña pausa, después le pregunto, si se hace inversión en educación, aclárame cómo va el crecimiento de Chile respecto, ya que tienes ahí las cifras, si estamos creciendo el promedio arriba abajo para dejarlo esclarecido, y entramos también con otros detalles de este interesante debate. Pausa y ya volvemos. Estamos en esta discusión abierta. Había una duda respecto al crecimiento de Chile para que nos vayamos a la... ¿Quién? Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Teníamos dudas antes respecto al crecimiento para entrar porque las estadísticas son bien malditas, porque uno la lee de una forma, otros de otra. ¿Cuál es la estadística de crecimiento de Chile? ¿Estamos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, sobre el nivel, bajo el nivel?
Estamos en torno al nivel de Latinoamérica, de crecer en torno al 2%, estamos un poquito por debajo de lo que es en el PIB mundial, lo que se espera de crecimiento del PIB mundial se espera alrededor del 3,7%. Entonces, efectivamente, hay una diferencia, digamos, en lo que es el PIB mundial, pero hay que considerar que el PIB mundial considera países como China, que crecen al 7%, considera también a Japón, considera a India, que son países que están creciendo muy fuerte, ¿no? Y el resto del mundo, la eurozona, está creciendo bastante lento. Y ahí yo creo que lo más dramático de Chile no es solamente que estamos creciendo casi a la mitad del mundo, como muestran los datos, sino que adicionalmente es la inversión. Si al final del día sabemos que la benzina para el crecimiento económico no es simplemente los factores externos, sino que la inversión interna. Y estamos teniendo una inversión que por primera vez va a bajar respecto al año pasado, y las proyecciones del año pasado del Banco Central, independiente de lo que le haya dicho el ex ministro de Hacienda, era que este año la inversión iba a crecer al 4,5%. Y las proyecciones recientes de ayer del Banco Central es que va a caer. Oye, Roberto, eso es muy preocupante. Nos hemos transformado de alguna manera en un país menos atractivo para la inversión extranjera. Pienso, por ejemplo, en Perú. Perú ha crecido a tasas realmente espectaculares, sobre todo por el tema minero. Nosotros en temas de minería estamos con restricciones, nada más que por materia energética, lo que encarece el costo. Perú está sobre el 5% de crecimiento en general. ¿Somos un país menos atractivo? ¿Nos hemos puesto un poquito más feo? A ver, desde el año 2005 hasta el año pasado, Chile había caído en el ranking de competitividad mundial 7 lugares. Este año recién acaban de dar la cifra, subimos un lugar. ¿Qué significa eso? 34, 33. Que si nosotros perdemos competitividad, evidentemente somos menos atractivos para la inversión. El rendimiento de la inversión, la productividad del país es menor, ¿ya? Y desde ese punto de vista, efectivamente somos menos atractivos que algunos de nuestros vecinos, como Perú, que tiene un desarrollo, sobre todo agroindustrial o de carácter agrícola, exportador muy fuerte, ¿ya? Sin embargo, cuando uno mira esas cifras de competitividad, tiene que fijarse en algunas cosas. ¿Qué es lo que se necesita para aumentar la competitividad? Se necesitan reformas, ¿ya? Se necesita reforma a la educación. Chile tiene uno de los peores sistemas de educación primaria y media que existe en el mundo, digamos, ¿ya? Y lo muestran, estamos en los rankings 100 y tanto, de 244 países. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hincar en el diente muy fuerte. Por lo tanto, insisto, yo llamo a que más bien tratemos de ponernos de acuerdo rápido en estas reformas, de manera de sacar el país adelante con las reformas estructurales que se necesita para recuperar no solo el crecimiento a corto plazo, la competitividad que es de mediano y largo plazo. No, Andrés, ¿qué ha pasado que hemos perdido ese atractivo a lo largo y sobre todo, como lo dices tú, desde el 2005? ¿Qué ha pasado que nos hemos tornado menos atractivos? A lo mejor caímos, entre comillas, en la trampa de la liquidez, como le ocurre a las empresas. Primera cosa, el ciclo minero nuestro, ¿no es cierto?, también venía de caída ya, porque se había hecho una gran inversión minera. Y luego lo que dice Roberto es cierto, creo que existen elementos, ¿no es cierto?, que hacen que el tema minero hoy día esté más inmovilizado por el tema del costo de energía. Si tenemos la energía más cara de América Latina, y en comparación con el mundo también, unas energías más caras, no hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de estructurar una canasta energética que nos permita, y en ese sentido valoro mucho la propuesta que está haciendo el ministro Pacheco, que creo que hay un plan ahí de que se plantea, ¿no es cierto?, cómo afrontar este tema de la energía. En la misma medida que tengamos energía cara, vamos a tener problemas. El otro tema, lo que decía Roberto, es cierto. Aquí, y en eso yo discrepo, me entiendo muchas veces la crítica que viene de la oposición. Aquí se dice no se sabe cuánto se va a invertir en educación. Mire, yo personalmente, por lo menos se sabe en forma general, ¿no es cierto?, que van a ir 4.500 millones de dólares a la educación, a la reforma educacional, 1.500 millones de dólares van a otros programas de tipo social, y un importante de 1.700 millones, 1.500 millones de dólares también va a reforzar el programa, ¿no es cierto?, llamadas de superávit estructurales, es decir, evitar tomando un tema que decía Felipe, que decía que este plan de 500 millones, ¿no es cierto?, de dólares que se han establecido, estaría utilizándose recursos de la reforma tributaria. Sí, efectivamente, porque son recursos que se producen este año y que no están contemplados en los gastos de los próximos años, y es un gasto que se hace por una vez. O sea, no es un problema, mentito, que se va a afectar los recursos, pero donde voy yo, en la reforma educacional es importante hacerla, porque este país necesita un cambio estructural en esa materia, y es un tema que nos lleva también, ¿no es cierto?, a ser menos atractivos seguramente en materia de inversión extranjera, a pesar que Chile tiene manteniendo menor capital humano, menor capital humano, llegan, no encuentran gente que hable inglés, la gente le cuesta seguir instrucciones, menor capacitación productiva, tenemos un problema de lectoescritura, para partir por lo más básico, para leer la instrucción de una herramienta. Yo coincido con lo que se plantea aquí, de que lo que necesitamos, entre otras cosas, es una mejor educación.
El drama que tenemos es que la reforma educacional que tenemos al frente compra fierro, lo que hace es transformarle el RUT a los sostenedores de que eran con fines de lucro sin fines de lucro, no se carga la calidad. Yo habría esperado que tuviéramos una reforma muy dura, de decir, aquel colegio que no entrega calidad efectivamente no vamos a permitir que opere, lo vamos a intervenir. Y viene más adelante, así que eso no, hay que darle el beneficio de la duda, y espero que así sea, los profesores de excelencia para todos los niños. Pero hay un tema, y por lo tanto, es verdad que necesitamos una reforma educacional, pero no cualquier reforma educacional, y eso es bien importante decirlo porque vamos a votar ya la próxima semana, esta semana que entra, y por lo tanto, hasta el momento, la verdad es que de calidad hay bastante poco en la reforma, que es lo que necesitamos para ser mejores en competitividad. Ahora, lo que a mí sí me preocupa, Pablo, y que es más de fondo, y que a mí me preocupa porque creo que afecta mucho la economía, es que la clase política, la nueva mayoría, se ve muchas veces haciendo una genuflexión a muchos grupos de presión. Y yo creo que ahí el rol del Partido Comunista ha sido muy exitoso. O sea, la nueva mayoría ha sido inoculada con mucha fuerza con ideas del Partido Comunista, que es legítimo en la democracia. Yo no quiero hablar más del Partido Comunista ni mucho menos, yo discrepo de sus posturas. Pero claramente cuando hablamos, por ejemplo, de asamblea constituyente, que es cambiar de nuevo las reglas del juego. De nuevo, ¿se pueden cambiar? Por supuesto. Pero cuando no hay claridad en cómo se va a cambiar, cuando tú no sabes si es que los próximos 3 años más vamos a tener no solamente discutir de reforma tributaria de nuevo, sino que las reglas básicas del juego de una democracia están en entredicho. O sea, honestamente aquí cuando el presidente Lagos dice que se necesita decisión política, mi interpretación de su preocupación es que efectivamente no podemos estar pensando que hay que reinventar los países cada 4 años. Eso no le hace bien al país, y yo creo que a veces la soberbia de pensar de que nosotros como políticos podemos cambiar todo rápidamente, sin mecanismos estudiados previamente, para que le den tranquilidad a los actores sociales de que lo que estamos haciendo tiene consistencia, es para mí mi gran preocupación. Yo encuentro que la reforma educacional finalmente se debiera mejorar, vamos a ir cambiándola, pero mi gran preocupación es que como clase política no improvisemos con temas tan sensibles como es la reforma educacional, la tributaria y la constitucional. Senador, de alguna forma la democracia cristiana ha sido un freno de repente a este impulso, como quiera verlo usted, refundacional por parte de la nueva mayoría. Para sectores de derecha, la presencia de la democracia cristiana, incluso en esta oportunidad, ha significado un elemento de tranquilidad, porque ha podido bajar las revoluciones, poner la pelota sobre el piso, porque es una mirada de centro-derecha. ¿Hasta qué punto esta refundación del país es lo que ustedes están dispuestos a jugar y llegar? Porque lo refundacional puede que nos esté perjudicando, a pesar de que los propósitos pueden ser muy positivos posteriormente. Oye, es que yo creo que aquí se extrapolan las cosas de lo mejor de lo que dice uno, alguien dentro de la nueva mayoría se extrapola todo. Aquí parece que el Partido Comunista era el que estuviera todo gobernando, ¿me entiendes? No es así. Pero tiene alta influencia. No es así, es parte, y tiene derecho. Está bien, si tiene pero derecho. Felipe, en la democracia hay que acostumbrarse a que tiene que haber intercambio de ideas, sí, de planteamientos. Me encanta eso. Y el hecho que uno diga que quiere asamblea constituyente y tú estás en desacuerdo, como yo no estoy de acuerdo, no quiere decir que el otro va a imponer su idea. Primero, veamos los resultados. Pero si no hay... Tú estás objetando una reforma educacional que todavía ni siquiera estamos en el segundo mes de discusión. Le falta un tiempo largo. Quinto mes. En materia tributaria hiciste lo mismo. ¿Y qué pasó? Hubo un acuerdo unánime. Y va a ser aprobado por la Cámara de Diputados seguramente con gran mayoría, con la participación de los partidos de oposición y de gobierno. Entonces, no adelantemos los juicios de que esto no sabemos si se va a comprar fierro o no se va a comprar fierro, que va a pasar tal cosa. No. Veamos pues cómo se va. Oye, nadie quiere hacer una reforma educacional de cualquier forma. Lógico. Todos queremos una educación pública de calidad, todos somos partidarios de una educación mixta. Se lo has escuchado a la Presidenta de la República, tú, que quiere una educación mixta, de pública y privada. Se está discutiendo cómo se ajusta este tema. Hay una superintendencia de educación que acá va a ser aprobada para exigir la calidad de la educación. Oye, pero escúchame, entonces no anticipemos juicio. Ahora, el papel de la democracia cristiana es como corresponde en cualquier coalición. La democracia cristiana tiene su propia identidad, su propia forma de ser, está de acuerdo con las reformas que hay que hacer, y por supuesto que hacemos nuestro planteamiento. La reforma tributaria nosotros hicimos nuestro planteamiento, y en definitiva fuimos escuchados. Parte importante del acuerdo se hace porque la democracia cristiana plantea al ministro de Hacienda sus observaciones que creíamos que había que corregir. Me parece muy bien. ¿La democracia cristiana o Andrés Saldívar?
La democracia cristiana. Yo tuve el respaldo de la totalidad de mis 7 senadores, de la directiva de mi partido y de todos los actores, ¿no es cierto?, que concurrieron. Y ese es el tema. Yo, mira, Felipe, lo único que te pido, no asustemos a la gente. Démosle tranquilidad, veamos cómo se hace. Mira, yo fui parte, hoy día se conmemoran los 50 años de Frei. Te voy a decir la experiencia. Yo fui ministro de Frei, era muy joven, más joven que tú, en ese tiempo. Y yo escuché las mismas cosas. La reforma agraria. Oye, yo era parte de una familia agraria. ¿Qué me decían? Tú eres comunista. Sí, senador, solamente responder. Tenía la pregunta y te la responde a la vuelta, que te voy a la pausa. ¿Cuál es la pregunta? No, yo quería explicarle que aquí le quiero decir con mucho cariño, nadie quiere asustar nada. Lo que pedimos es claridad, senador. En la reforma educacional llevamos 5 meses y no sabemos el diseño. Tener derecho a galería. Roberto, lo que le quiero decir es que aquí nadie quiere asustar, simplemente queremos claridad y conducción política. Damos un segundo. Roberto, ¿a ti te gustaría poner en la mesa la vuelta? Mira, la verdad es que yo sigo insistiendo en el tema que aquí despejemos rápidamente las reformas que son necesarias para el desarrollo del país en mediano plazo. ¿Ya? Aquí la reforma educacional es necesaria, efectivamente una reforma tributaria es necesaria. ¿Ya? Necesitamos incentivar la innovación. ¿Ya? Chile necesita innovar para poder desarrollarse. Maravilloso. Ojalá habláramos más de innovación. Por eso hablamos de innovación a la vuelta de esta pausa, innovando también en el programa. Ya estamos de vuelta, por supuesto, con esta discusión abierta. Felipe Kast se molestó mucho, se tenía que ir, tenía un compromiso que nos había avisado con anterioridad, así que lo dejamos liberado para que abandonara el papel, así que el panel. No es que se haya enojado con nadie, nada. Oye, a propósito, estábamos hablando recién de innovación. ¿Cuándo es el momento de hacer innovación? Uno puede decir en todo momento, pero hoy día a lo mejor tenemos que estar más preocupados de salvar el minuto que entrar en procesos de innovación, o la innovación también a veces significa rentabilidad al corto plazo, que puede ser más rápida. Mira, la verdad es que justamente los procesos de desaceleración económica es cuando las empresas que tienen visión de futuro invierten en innovación. ¿Ya? Y una de las cosas que me preocupa es que lo que hemos visto en los diarios últimamente, ¿ya?, es que las empresas están planeando no gastar en innovación como una forma de poder paliar esta desaceleración. Ahora, es natural en un proceso en que la economía no viene tan buena que las empresas reduzcan gastos, pero reducir gastos en innovación o reducir lo que yo invierto en innovación, en el fondo es, cuando la economía se recupere, quedarme donde estoy y no seguir avanzando. ¿Ve posibilidades o ventanas que se puedan abrir en lo inmediato para procesos de innovación de rentabilidad a corto plazo? No es que abrir ventanas, yo creo que es de la esencia misma de este país. Si quiere realmente mantener o crecer más allá, ¿no es cierto?, lo que puede ser el promedio. Este país tiene un ciclo en que estamos exportando lo mismo que exportábamos hace 15 años. Claro. Lo mismo. Estamos exportando cobre, estamos exportando frutas, estamos vino, que hace unos 10 años, estamos exportando salmón, ¿no es cierto?, pero tenemos que abrirnos a dar más, agregar valor a nuestra economía, y eso es una tarea tanto público como privada, y creo que ahí hemos fallado, porque efectivamente cuando discutimos el royalty del cobre hace 4 años, una de las cosas que se dijo es que íbamos a invertir plata en innovación, y ahí vino la discusión si acaso la invertíamos a través de las universidades, le entregábamos más plata a las universidades, si le entregábamos más plata a las regiones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es perder un poco el tiempo. La innovación tiene que producirse tanto por los actores de la economía, los empresarios, como también por los centros de capacitación y innovación que tiene el propio Estado o organismos cercanos al Estado. Entonces, aquí tenemos como ser, y premiarnos, ¿cierto?, todo lo que sea innovación. Aquí como ser tenemos un tema que es bien importante. Nosotros somos productores de cobre y estamos cada vez exportando más concentrado, en vez de tender a exportar más refinado. Nosotros como ser deberíamos tener aquí, somos los más grandes productores del mundo de cobre, deberíamos tener capacidad de dar servicios en materia de cobre a Perú, a Argentina, a los otros países que están ingresando también a la minería. Este país debería ser un centro productor a lo mejor de elementos de la minería. Hacer un clúster continental. Claro, pero no, eso lo hemos dejado de lado. Mira, lo que dice Andrés se llama que nosotros tenemos cadenas de producción que son muy cortas. Tenemos expertise. No, que son muy cortas en el sentido de que yo produzco el producto primario y
después tengo pocas cosas que hago en lo que viene agua abajo. Producto primario, barco, y listo. Claro, entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de expandir esas cadenas productivas, de manera que no solamente produzcamos cobre, sino que lo que dice Andrés es muy cierto, nosotros le podemos dar servicios a Argentina, Bolivia y Perú en términos de lo que es producción minera. Roberto, tengo una cosa, dentro de la reforma educacional no se ve incentivo, o no se ve a lo menos por ahora, vienen igual todavía proyectos que presentar y todo, por ejemplo, un estímulo o preocupación directa por lo que es la innovación. Sí se va a poner un acento, y ojalá así sea, en la educación técnico-profesional, que de partida va a haber que empezar a acreditarla, ver la calidad de los profesores, invertir la proporción, porque aquí hay más universitarios que estudiantes técnicos. Invertir la proporción como los países desarrollados, pero la innovación no se ve plasmada, a lo menos en lo que se conoce hoy día en los proyectos que vienen. Sí, pero eso mismo yo creo que el mundo empresarial también tiene que tomar este tema como un desafío próximo. ¿No es cierto? Suponte el caso en materia pesquera. Este país hace poco tiempo exportaba pura harina de pescado y aceite de pescado. Claro. Hoy día recién estamos tratando de cambiar a eso a producto de consumo humano. Hay que tender a eso, más incorporación, ¿no es cierto?, de conocimiento y de especialización. Tenemos el tema de la madera. Nosotros fuimos exportadores de cobre, gracias a Dios no solo exportamos rollizos, un tiempo que exportábamos puros rollizos para Japón, traíamos los barcos llenos de chip, claro. Y lo demás, bueno, pero a lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es innovar, como ser toda la instalación, ¿no es cierto?, de materia para la construcción derivada de la madera, todo lo que es las planchas, madera, etcétera, etcétera. Todo eso, y hay muchos rubros en los cuales nosotros éramos, y este país también tiene que tener capacidad de exportación de servicios, de servicio de ingeniería, de servicio del conocimiento. En materia de software sí hay innovación y se ha avanzado. Nosotros tenemos un tema, te voy a decir una confesión, al gobierno del presidente Elwin, y yo me siento responsable, en parte no haber sido más exigente. Nosotros estuvimos a punto que se instalara aquí el sistema electrónico de Intel. Y nos ganó Costa Rica. Perdimos una ocasión fundamental de haber estado metidos en esa área. Y eso es lo que no tenemos que perder. Y lo otro es la educación, por supuesto, ¿no es cierto? En la misma medida que tú tengas mejores técnicos profesionales y técnicos, que carreras técnicas, también esa gente va a tender a buscar la innovación. Quiero llevarlo a otro tema, justamente a raíz de cuando se producen procesos de desaceleración en que la economía de algún país se ha impactado. Y una de las fortalezas que tiene Chile es la banca. Tiene una banca sólida, robusta. Sin embargo, tiene una tasa de retorno de aproximadamente el 30% anual, como se ve en pocas partes. Algunos dicen que si es que nosotros llevamos las tasas de interés chilenas a Europa, probablemente podrían verse de alguna manera investigados por usura. ¿Cuál es el rol de la banca en la economía chilena y cuáles son los cambios más urgentes para poder, en el caso de ahora, reacelerar? ¿Ajá? Y también, ¿cuál es el aporte que van a hacer en la reforma tributaria? No, la reforma tributaria van a hacerle la misma medida que por mayores utilidades van a tener mayores tasas y por la utilidad van a tener mayores tasas. No van a tener un tratamiento de excepción en cuanto a tener una mayor carga tributaria. Bueno, no hay una decisión en ese sentido. Yo creo que el tema del sistema financiero chileno es que tiene que tener más competencia. Y ojalá, ¿no es cierto?, que el Banco del Estado comience a cumplir una función más rectora en el sentido, ¿no es cierto?, también de ir al tema, ¿no es cierto?, de impactar en las tasas pero si el Banco del Estado tiene la misma política que tiene los bancos privados, bueno, por supuesto, yo creo que lo más importante es meter más competencia. Ahora es cierto, nosotros acabamos de dictar una legislación fijando un tope a la tasa máxima convencional, hicimos un gran esfuerzo y fijamos, ¿no es cierto?, la tasa máxima convencional en el orden del 38%, más o menos, era del 50 y tanto, claro, la tasa máxima convencional. Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que responde más que nada, ¿no es cierto?, a ver cómo hay más exigencia en cuanto a que la banca concurra con tasas de menor costo, pero la verdad es que yo no creo que sea una cosa de ponerle más impuestos, no lo veo. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que la solución para reactivar la economía, digamos, en la situación que estamos hoy día, o sea, ponerle más acelerador, ¿ya?, no es la banca. ¿Por qué? Porque la banca tiene una forma de actuar, ¿ya?, que es aversa al riesgo. Y hoy día lo que necesitamos efectivamente es que
creamos en los proyectos de empresarios que tienen nuevos proyectos, que tienen innovaciones. Y los 500 millones de dólares para justamente esos proyectos que se ingresan al Banco Estado. Lo que se pretende hacer desde el punto de vista del Banco Estado con esos 500 millones es más banca de microempresa, ¿ya? Y en la medida que se haga eso es bueno. Ellos tienen una experiencia ahí que efectivamente ha sido validada con los años, tienen una forma nueva, distinta de hacer banca. Esto del ejecutivo en moto, digamos, son cosas que efectivamente van contribuyendo a acercar la banca a las personas. ¿Ejecutivo en moto? Ah, ¿no sabías? Eso no lo sabía. ¿Usted la sabía, Hernández? Son cosas que van acercando la banca a las personas. Pero lo que se necesita para estar en el sector bancario es ser bancable, entre comillas, que significa tener historia, tener que poder efectivamente dar garantías contra el riesgo. Y cuando uno tiene proyectos de inversión, algunas veces el riesgo es más alto que lo que la banca nos puede financiar. Entonces ahí requerimos otros elementos. Requerimos capital de riesgo, capital semilla, ¿ya? Requerimos otro tipo de formas de financiamiento para las primeras etapas, las etapas más tempranas de nuestras empresas. Ahora, a propósito de riesgo, ¿fue arriesgada la apuesta del gobierno de presentar el proyecto de reforma tributaria? Me estoy pasando al otro tema de nuevo. Sí. En este momento, en el momento de esa aceleración, había riesgo. Y dentro de ese riesgo, ¿cuál es el rol que ha jugado el ministro Arenas? Mira, primera cosa, cualquier proyecto de reforma tributaria va a ser inoportuno. Siempre. A nadie le gusta. Cuando vamos para arriba, cuando vamos para abajo. Siempre hay eso un está problema, claro. a nadie le gusta pagar impuestos. Todo el mundo trata, ¿no es cierto?, que ojalá pague impuestos el vecino, no uno. Claro. Pero eso es una norma casi de la vida. Entonces, aquí el tema, ¿no es cierto?, la oportunidad, no, yo no diría que es ahora o después, había que hacer una reforma tributaria. Porque el país requería, ¿no es cierto?, primero, porque nuestra carga tributaria era muy baja, es muy baja. Segundo, porque seamos francos, porque con el sistema tributario que teníamos, que cumplió un efecto, cumplió un rol del año 82 a la fecha con este sistema del FUT y todo este asunto, sí, pero con un costo muy alto para el país. Porque ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que sucede? Se han acumulado 270.000 millones de dólares en utilidades de empresas que no fueron tributadas. ¿Por qué? Porque se les permitía, y era legítimo, postergar el pago de los impuestos en forma indefinida hasta cuando, ¿cierto?, llega el momento del retiro. El retiro, que puede ser que no se produjera nunca. Entonces, eso había que corregirlo. Además había ilusión, seamos francos. La ilusión era muy fuerte porque se buscaban precisamente los resquicios. Los chilenos somos muy especialistas para los resquicios. Y buscaron resquicios, y tú ves que incluso ahora un empresario, no quiero decir si ha asustado o no, va a ser o no condenado, buscó el resquicio, incluso tuve que sacó boleta de su señora para descontar como gasto. Y existen muchas otras formas, ¿no es cierto?, de ilusión que también. Y además, la evasión tributaria llegó a ser del 26%, había subido un 14% de los tiempos de los 90 a un 26% en materia de impuesto del IVA. Y el impuesto a la renta, según se nos dijo, casi bordeó el 40% de la evasión o la ilusión. Entonces, eso obligaba a hacer la reforma tributaria. Ahora, lo que sí yo reconozco, y yo se lo dije al propio ministro, hubo poco trabajo prelegislativo. Pudiéramos habernos demorado un par de meses, y a lo mejor las mismas observaciones que nosotros le hicimos para cambiar el proyecto no hubieran sido cambiadas antes. ¿Por qué? Porque se demostró, por eso la Comisión de Hacienda del Senado cumplió un papel distinto a la Comisión de Hacienda de la Cámara, claro, que la Cámara lo despachó en forma rápida porque había que tener una señal política, pero el Senado hizo una cosa que fue muy positiva. Escuchamos, mira, a los mejores expertos, a todos los ministros de Hacienda, a todos los presidentes del Banco Central, a todos los gremios, a todos los académicos, etcétera, etcétera. Estuvimos abiertos y nos convencimos todos, no era la oposición, todos nos convencimos que había que modificar, corregir el proyecto, no en su sustancia ni en su objetivo, sino en que el mecanismo que utilizáramos fuera un mecanismo que realmente lograra... Pero senador, hubo un sector de la nueva mayoría que criticaron la firma del protocolo y quieren evitar a toda costa que se produzca una situación similar con la reforma educacional. Y que hay un rechazo a la política de los consensos, que para muchos ha sido parte importante de la estabilidad política y crecimiento del país. ¿Cómo se combate, se discute eso para poder darle...? Porque esas señales son las que de alguna manera distorsionan las decisiones que pueden tomar los entes económicos. Oye, pero yo te voy a decir, mira, primera cosa respecto al acuerdo de la nueva mayoría, tú en cuanto al protocolo tributario, todos estuvieron de acuerdo. Todos los presidentes de los partidos estuvieron de acuerdo. La presidenta de la República dijo que había sido un buen acuerdo. Al Senado llegan los grandes partidos. No, lo que pasa es que hay voces, sí, ¿no es cierto? Algunos que tienen más parlante que otros,
que critican y tienen derecho a criticar, pero no son inmensa mayoría. Ahí está el protocolo aprobándose, y en la Cámara de Diputados va a ser aprobado. Y luego, mira, en materia de reforma educacional, acuérdate de mí, a pesar de lo que nos decía Felipe Cas, acuérdate que va a haber búsqueda de entendimiento y de acuerdo en cosas esenciales para que la reforma educacional escuche qué es lo que la gente está opinando. En el Senado, el proyecto que mandó el gobierno de la administración provisional, que fue brutalmente criticado por la oposición, fue aprobado por unanimidad. Entonces, yo estoy de acuerdo, acuérdate que en materia de lucro, selección y copago va a haber amplio acuerdo. Va a haber acuerdos. O sea, yo soy partidario de los acuerdos. Usted no le temo a los acuerdos. Va a haber más nueces que ruido. Roberto, tú me querías decir algo. Sí, mira, la verdad es que yo distinguiría entre la política de los consensos y tener efectivamente un diálogo que permita llegar a acuerdos. Yo, efectivamente, como dice Andrés, puedo tener voces disonantes, pero una vez que logro poner de acuerdo a una mayoría, tengo que avanzar dentro de ese acuerdo y con esa mayoría, ¿ya? Y yo creo que lo que hay que hacer aquí es eso. No vamos a dejar contento a todo el mundo seguramente con la reforma tributaria. Evidentemente que no, porque significa que hay gente que antes no pagaba impuestos, hoy día los va a pagar, o mañana los va a pagar en realidad, ¿ya? Pero eso es un dato a la causa. Hay que buscar las mayorías y avanzar, ¿ya?, hacia lograr los objetivos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. No me calificaron el desempeño del ministro Arenas. Ahora sí se lo voy a preguntar a la vuelta. Ya volvemos. Y un aviso, una invitación. Mire, la Escuela de Pedagogía de la Universidad Central, en conjunto con la Red Euroamericana de Motricidad Humana, lo invita a un congreso que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre. Es el 7º Congreso Euroamericano de Motricidad Humana hacia una vida más saludable. Nos invita a movernos. Más de 700 personas de Chile y el extranjero participarán en este congreso que busca espacios para debatir, discutir e intercambiar investigaciones respecto a la motricidad. La inauguración es en el Aula Magna y en Lorcogan 417 de la Universidad Central a las 9 horas el 10 de septiembre. Todas las actividades que nosotros le damos a conocer de la Universidad Central acá en el programa son de carácter gratuitas, abierto a la comunidad. Don Roberto, ¿es momento de evaluar un cambio de gabinete? La verdad es que la viabilidad política de los gabinetes no la evalúa uno, sino que la evalúa la presidenta, y hay rumores. Y hay rumores efectivamente que ella estaría evaluando un cambio de gabinete. ¿Cuándo hacerlo? La verdad es que es parte de su... ¿De qué manera afectaría la discusión misma de la reforma tributaria, que es la que nos convoca en este programa? Porque no le quiero preguntar del área de salud, que eso lo vamos a hacer en nuestro capítulo. Mira, yo conozco a Alberto hace muchos años, sé que es una persona perfectamente capaz y yo creo que ha ido logrando los acuerdos que se necesitan. Por lo tanto, pienso que el ministro Arenas aquí no está en discusión, ¿ya? Siempre van a haber sectores que van a querer ponerlo en tela de juicio, pero claramente porque cuando uno quiere hacer tortilla tiene que quebrar huevo, y cuando uno quiebra huevo le puede caer en los zapatos a alguien. Yo creo que hay que seguir adelante con el ministro. Don Andrés, ¿un ajuste, un cambio de gabinete ya es momento? Mire, yo creo que los momentos, como dijo Roberto, aquí los fija el presidente de la República, y siempre tiene que estar evaluando un presidente de la República, lo cual, ¿no es cierto?, es la gestión de su gabinete, y de eso hay que ser muy respetuoso. Yo fui víctima de un cambio de gabinete, pero no por ello quería, ni mucho menos, porque está dentro de lo que es las decisiones que tiene que tomar un presidente de la República. Ahora, en cuanto al ministro de Hacienda, yo creo que no por ningún motivo. Es una persona que está cumpliendo su tarea. Creo que puede ser que cometa errores, como cometemos todos, pero ha hecho bien su tarea, está sacando la reforma tributaria adelante, y creo que para el país sería muy negativo el de que en un momento dado, sobre todo con este proceso que tenemos de cambio, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda pudiera estar sujeto a un cambio. Ahora, es un problema que tendrá que la presidenta de la República. Yo personalmente no me gustan los cambios de gabinete por los rumores que haya, sino que por las realidades que se exigen esos cambios. Y ya verá la presidenta si acaso tiene que hacer alguno. No creo. No es como en otros casos, ¿no es cierto?, que se tenía programado, mira, en diciembre vamos en esos tiempos. Porque algunos decían que ciertos ministros decían van a comer empanadas, pero no van a tomar cola de mono. Eso era otro tiempo. Eso decía don Germán Gamonal, sí. Me enseñaron esa frase. Así era. Me enseñó aquello. Senador, ahí tiene la cámara número 3, toda suya, diga lo que quiera. Tiene 30 segundos para reflexionar, pensar, declamar como usted quiera decirlo. No, declamar es difícil. No, más que nada decirle a la gente que aquí hay que tener fe y confianza en que entre todos tenemos que sacar este país adelante. Lo importante es que no hagamos más ruido que es necesario, sabiendo que estamos pasando por un momento difícil de la economía en el mundo y en Chile. Pongámosle todo el empeño por delante. Lo que nos dijo el presidente del Banco Central ayer.
El país no tiene una situación de crisis, este país tiene una economía sana, tiene sus políticas fiscales sanas, es un país que no está endeudado, es un país que tiene un superávit estructural razonable, es un país que con tranquilidad social, salvo problemas, ¿no es cierto?, regionales, que es la parte sur, pero en general es un país que tiene todas las condiciones para salir adelante. Y lo importante es que le pongamos todo el hombro para que y escuchemos, y aquí no hay que cerrarse, escuchar, pero saquemos las cosas como corresponde y que las reformas que hay que hacerlas las hagamos dentro de todo ese espíritu. Roberto, ahí la cámara 2, toda tuya. Bueno, concuerdo plenamente con Andrés en el sentido, en el espíritu de salir adelante y de hacerlo todos juntos. Pienso que en momentos en que se quiere quizás sobreevaluar la incertidumbre que vive el país, porque se pueden estar haciendo ruido, es el minuto quizás de recurrir al sentido común. Una reciente encuesta en la cual nosotros tuvimos participación nos indica que si bien las personas creen que en el corto plazo la situación es pesimista, vamos a estar creciendo igual o peor en los próximos meses, de aquí a 2 años ven su situación económica personal y familiar como mejor. Y eso significa entonces que hay confianza que este minuto la economía chilena lo va a superar, y yo creo que hay que creerle al sentido común porque las personas no son tontas. Don Andrés, ¿cuántos años lleva usted en la política? Que me queda un par de minutos y quiero preguntarle eso. ¿Tú quieres calcular mi edad? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuántos años lleva en la política? Mira, en la política activa, como sí, desde el año 64. ¿Y cuántas horas trabaja al día? Son 50 al años. ¿Y cuántas horas trabaja al día? No, mira, son 12 horas. Generalmente uno tiene dedicado al tiempo de su trabajo. Como sé que la gente cree que uno trabaja en el Parlamento nada más que el martes y miércoles. Hoy, en este momento me voy de aquí a mi región, jueves, viernes y sábado. Y normalmente le dedico a mi familia el día domingo. ¿Solo el día domingo? El domingo fundamentalmente, sí. ¿Y no echa de menos el tiempo libre? No, el resto de la semana siempre estoy en mi casa a la hora que corresponde. ¿Se porta bien o no? Perfecto, espero que sí, así será el juicio que tiene la gente que me rodea y mi señora. Más le vale, dicen. Voy a repetir el mensaje de la invitación que tenemos de la Escuela de Pedagogía, que en conjunto con la Red Euroamericana de Motricidad Humana llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre el 7º Congreso Euroamericano de Motricidad Humana hacia una vida más sana. Ya lo saben, puede ir ya a contar del 10 de septiembre a Lord Cochrane 417 en el aula magna de la Universidad Central, 700 expositores de diversas partes del mundo, de Chile por supuesto también, en una invitación para que usted se vaya acercando, vaya conociendo, una invitación a moverse, no solamente para los especialistas de la salud, sino que para el público en general. Actividad 100% gratuita. Don Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Don Roberto Castro, muchas gracias. Don Felipe Cast, que se tuvo que ir antes, también le agradecemos por habernos acompañado en esta análisis acerca de la economía chilena. Nos encontramos el próximo fin de semana aquí, en CNN Chile.